Bueno, el día de hoy vamos a ver desigualdades y sus propiedades. Empecemos planteando una situación. Les voy a pedir que ustedes me den un ejemplo de un número que al multiplicarlo por 2 y después restarle 3 unidades, el resultado de esa operación sea mayor a 1. ¿Ejemplos? El 4. El 4. ¿Qué otro? 3. Un 3. ¿Qué otro? El 2 también aplica, ¿no? El 2. Veamos. El 4. El 4 lo multiplicamos por 2 y me da 8. Al 8 le restamos 3, me da un 5. ¿5 es mayor que 1? Sí, sí lo es. El 3. 3 por 2 son 6. Si al 6 le quitamos 3, me quedan 3 unidades. 3 es mayor que 1. Sí, sí lo es. El 2. 2 por 2 son 4. El 4 menos 3 son 1. 1 es mayor que 1. No, no es mayor que 1. Pero aquí tenemos una desigualdad que no es estricta. Puede ser una desigualdad, pero también puede ser una igualdad. Entonces, si le ponemos el 2, no es mayor que 1, pero es igual a 1, y entonces igual cumple la condición. ¿Cuántos números habrá que cumplan esta condición? Será el 2 al infinito, ¿no? Sería del 2 al infinito, exactamente, porque cualquier número que sea mayor que 2 va a estar cumpliendo el 2, el 3, el 4, el 5 y bueno, no solamente los números enteros, porque también estaría el 2.1, el 2.5, el 2.5 también cumpliría. 2.5 por 2 son 5 y ahí si al 5 le quitamos 3 unidades, nos queda un 2. ¿El 2 es mayor que 1? Sí, sí lo es. Entonces, lo que tenemos aquí es una desigualdad o una inecuación. Vamos a ponerle aquí. Y como ya lo decían, la solución a esta desigualdad o a esta inecuación son todos los valores de X que satisfacen esta condición o inecuación. Ya lo decían, son todos los números que vayan desde el 2 hasta el infinito. ¿El 2 puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, el 2 sí está incluido en la solución. La diferencia con las ecuaciones, acá si por ejemplo ponemos ecuaciones, si esto queda expresado como una ecuación, es decir, 2x menos 3 es igual a 1, la solución sería 2x es igual a 4 y entonces x es igual a 2. Cuando tenemos una ecuación, podemos tener 0 soluciones, una solución o como máximo 2 soluciones. Cuando tenemos ecuaciones, solamente alguna de estas se cumple. Tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2 soluciones. En cambio, para cuando tenemos una desigualdad, la mayoría de las veces tenemos una cantidad infinita de soluciones. Habrá algunas que tengan más soluciones, pero cuando tenemos ecuaciones, lo común es que sean de 0, 1 o 2 soluciones. Si son de grado 3 o mayores, pueden presentar más soluciones. Ahorita nos vamos a quedar nosotros con ecuaciones que son de
primer o segundo grado. Así que como máximo tendríamos 2 soluciones en ecuaciones de segundo grado, mientras que si estamos hablando de desigualdades o inecuaciones, la cantidad de soluciones es infinita. Y por lo tanto, como la cantidad de soluciones es infinita, entonces no vamos a estar enlistándolas de uno por uno como cuando lo hacemos con las ecuaciones que le ponemos x1 es igual a 2, x2 es igual a 3. Acá no podemos enlistar todas las soluciones porque en realidad es una cantidad infinita. Así que tenemos que expresarlo como un intervalo con las diferentes notaciones que tienen los intervalos, ya sea en notación de intervalo, en notación de conjunto, como una desigualdad o con una representación. Entonces, ¿qué es una desigualdad o una inecuación? Una expresión matemática que involucra variables constantes y alguno de los siguientes símbolos. El menor que, ya sea en una desigualdad estricta o no estricta, y el símbolo de mayor que, igual en una desigualdad no estricta o en una desigualdad estricta. ¿Y cómo vamos a dar solución a las desigualdades? Habíamos visto que nos enseñaron a resolver ecuaciones y en realidad lo que hacíamos era utilizar de manera implícita los axiomas de los números reales. Entonces, para dar solución a estas desigualdades, nuevamente nosotros vamos a hacer uso de los axiomas, pero ahora vamos a incluir los axiomas de orden que tienen que ver con el orden que guardan los números. Aquí, por ejemplo, pues estuvimos adivinando y llegamos a la solución. Yo con su compañero igual la solución, pues cualquier número que sea mayor a 2. Sin embargo, no todas son tan sencillitas que al observarlas podemos encontrar la solución. Entonces tenemos que ver cómo estar aplicando estos axiomas. Entonces vamos a resolver esta misma desigualdad, pero ahora de forma analítica, es decir, ya utilizando los axiomas. ¿Cuál es el axioma que se les ocurre que podemos utilizar? Acá están. ¿Ninguno de esos nos sirve o sí? Maestra, una preguntita nada más. Sí. La definición que puso de expresión matemática que involucra variables, ¿esa es de la inecuación? Sí. Ah, ok, estando un poquito perdido. La verdad. Solo para las inecuaciones o las desigualdades. Y en realidad hay más definiciones, unas más complejas que otras. A mí me gustan las más sencillas porque son más fáciles de recordar. Entonces, si vamos a resolver esta desigualdad, ¿cuál de estos axiomas se les ocurre que podemos utilizar? El 14. El 14, ¿verdad? Porque podemos sumarle a ambos lados de nuestra inecuación la misma cantidad. Entonces vamos a sumarle, usamos el axioma 14 y entonces tenemos aquí 2x menos 3. Aquí vamos a sumar un término y esto debe ser mayor o igual que 1 y si vamos a sumar un término en un lado, lo debemos hacer en el otro lado también. ¿Qué término sumaríamos? ¿Podemos sumar un 5? ¿Me sirve sumar un 5? ¿Un más 3? Un más 3, ¿verdad? Ya que nosotros queremos eliminar este menos 3, hacemos uso del otro axioma para el axioma para las sumas. Me dice que para todo número existe un inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo de ese menos 3 es el más 3. Y lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro para no estar alterando. Y pues finalmente, la suma de un número con su aditivo nos da como resultado un 0. De forma que aquí tendríamos 2x más 0, pues sigue quedando el mismo número. Y esto debe ser mayor o igual que 4. ¿Qué otro axioma podemos utilizar?
El 15. El 15, aquí me falta un pedazo, me faltó el 16. El 15, en el que si tenemos una desigualdad y lo multiplicamos por un número que sea positivo, la desigualdad se conserva. En este caso, ¿por qué número lo multiplicaríamos? Por un medio. Por un medio, porque ahí usamos el otro axioma o el axioma de la multiplicación en el que me dice que para todo número existe un inverso multiplicativo. Entonces, en este caso, sería el inverso multiplicativo del 2. ¿Dónde voy? Sería el 2 a la menos 1, un medio. Y entonces, cuando hacemos la multiplicación de cualquier número por su inverso aditivo, el resultado va a ser un 1. Entonces, el resultado de esto es un 1 y entonces aquí tengo solamente un X. Un X que es mayor o igual que 4 por un medio es un 2. La solución es que X sea mayor o igual que 2. Si nosotros lo representamos en la recta, 0, 1 y 2. Quiere decir que son todos estos números, incluyendo el 2. Y entonces ahí representado en notación de conjunto sería desde 2 hasta infinito, incluyendo el 2. Ahora, si nosotros resolviéramos, digamos, una desigualdad similar, pero en lugar de tener menos 2x, de más 2x, tuviéramos menos 2x. Por ejemplo, a ver, todo se queda igual, pero en lugar de tener 2x es menos 2x. Menos 2x menos 3 debe ser mayor o igual que 1. Aplicamos los mismos axiomas. Primero hay que sumarle una unidad, que sería otra vez menos 2x menos 3. Le sumamos otra vez el más 3. Esto va a ser mayor o igual que el 1, sumándole también 3 unidades. 2 axiomas para eliminar el 3 y 2 axiomas para eliminar el menos 2 que nos quede. Aquí nos quedaría menos 2x es mayor o igual que 4. Sin embargo, ahora vamos a tener que multiplicar por el inverso multiplicativo de menos 2. O sea, el menos 2 a la menos 1, que es lo mismo que 1 entre menos 2. O sea, menos un medio. En este caso, estamos multiplicando por un signo negativo. Y el axioma 16 nos dice que cuando tenemos una desigualdad y ambos lados lo multiplicamos por un número y ese número es negativo, la desigualdad forzosamente se invierte. Eso quiere decir que entonces aquí multiplicamos ambos lados por el menos un medio, pero entonces al multiplicar por un menos, esta desigualdad se va a invertir. Y entonces ahora tendría que es menos por menos, me va a quedar positivo y entonces aquí tengo X menor o igual que 4 por menos un medio menos 2. Ahora el conjunto solución son todos los números menores al menos 2. Aquí está el 0, 1, 2. Entonces son todos los números que son menores al menos 2. ¿Se incluye el menos 2? Sí, se incluye.
Ahora el conjunto solución es de menos infinito hasta el menos 2. Comprobamos que esta es la solución, probando, por ejemplo, un menos 3. Si x es igual a menos 3, debe cumplirse esto, según lo que acabamos de obtener. Menos 2 por menos 3 me da un 6. 6 menos 3, quedan 3 unidades. ¿El 3 es mayor que 1? Sí. Entonces ahora mi conjunto solución son todos estos números, de menos infinito a menos 2. Entonces, ¿por qué les pongo todo esto de los axiomas? La intención es quitar malas mañas si es que las traemos a la hora de resolver ecuaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son las malas mañas? Pues a todo le cambiamos el signo. No es cambiarle el signo, es usar la operación opuesta. Aquí se están restando 3 unidades, le sumamos 3 unidades. En este caso sí nos queda con signo opuesto, pero es porque estamos haciendo la operación opuesta. En cambio acá, por ejemplo, es menos 2x. Este menos 2 está multiplicando. La operación opuesta a multiplicar es dividir, pero se queda con el signo. Entonces, por eso estoy poniendo aquí todos estos axiomas. No es necesario que cuando ustedes estén resolviendo el ejercicio, pongan el axioma que están utilizando, solamente que lo hagan correctamente. Entonces, no siempre se le cambia el signo. No es que se le cambie el signo, es que hace la operación opuesta. Usamos inversos, ya sea inverso aditivo o inverso multiplicativo. Y que cuando nosotros estemos multiplicando o dividiendo por una cantidad que es negativa, debemos recordar esto. La desigualdad se invierte al multiplicar o dividir por una cantidad negativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, maestra. ¿No? Muy bien. Entonces, otro ejemplo. Ahorita vamos a revisar ejemplos muy sencillitos, porque me interesa que no pase eso, que no se estén equivocando con las reglas que debemos utilizar para poder aumentar el grado de dificultad de estas desigualdades, porque si tenemos deficiencias, pues las vamos arrastrando. Entonces aquí tenemos una desigualdad. Puede presentarse una o dos desigualdades. Esto quiere decir que necesito que se cumplan ambas. Entonces, 2 es menor que 3x menos 4 y esto debe ser menor que 8. ¿Por dónde empezamos? Por el Eliminando el menos 4, ¿no? El menos 4 y lo vamos a eliminar ¿con cuál? con más 4. Más 4. Con un más 4. Si aquí tenemos menos 4. Aquí tenemos tres ecuaciones. Y entonces debemos aplicar todo lo que hagamos, lo debemos hacer, en este caso, en los tres lados. Si vamos a sumar más 4, pues entonces será más 4 aquí, más 4 acá y más 4 acá. Entonces de este lado me quedaría 6. Esto es menor que, este con su aditivo me da 0 y entonces ahora me quedaron nada más aquí 3x y esto es menor o igual que 12. ¿Qué más? Ahora debemos de despejar la x, no haciendo la inversa de la multiplicación, que en este caso sería dividir por, creo, 1/3, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, como esa de 3 está multiplicando, lo vamos a multiplicar por su inverso aditivo. Si no les acomoda, ok, dividan entre 3. Nada más acuérdense siempre cambiar la desigualdad. Si hicieron la división entre un número negativo, entonces dividimos entre 3 este y lo que hagamos en un lado, lo hacemos en los otros también. Y entonces ahora 6 entre 3 es 2. Esto es menor que, ahora aquí me quedo x y este es menor o igual que 4. Representamos eso en la recta. 0,
A ver si me cabe. 1, 2, 3, 4. X, el conjunto solución a esta desigualdad son todos los valores de X en los cuales X es mayor que 2 y menor o igual que 4. Desde el 2 hasta el 4 se incluye, el 2 no se incluye. Entonces sería desde el 2 hasta el 4. Cerrado en 4. Abierto en 2. ¿Alguna pregunta? Bueno, no tengo la pregunta de el 2 porque como tenemos nuestra desigualdad, se toma en cuenta porque también está menor que X. Digamos, en vez de 1, entonces se toma en cuenta desde 1 o ahí tengo como... A ver, no entendí la pregunta. digamos que X es mayor que 2. Ajá. Siempre, digamos, si el 2 vale 0, 1, se toma ese valor que es menor a X. No sé si estoy dormido. Sí, o sea, si aquí tenemos un 2, entonces es desde el 2. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, un 1, pues entonces sería todos los valores que van desde el 1 hasta el 4. Porque te está diciendo, bueno, aquí aparece como que el 2 es menor que la X. Si lo expresas de otra manera, que a final de cuentas es lo mismo, X es mayor que 2. Ah, bueno. Aquí, Gracias. de nada, a final de cuentas Disculpa. tienes dos desigualdades que se deben cumplir, esta y esta, al mismo tiempo. Ok, De gracias, maestro. de nada.